¿Les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buenas noches. Una noche muy cargada periodísticamente hablando, porque nos vamos a meter de lleno en un ratito, nada más, en decisiones de la justicia que va a contar Lourdes Marchese, entre otras respecto a qué tiene que ocurrir cuando los gremios aeronáuticos anuncien paros de cara al futuro. ¿Qué es lo que ha dicho la justicia al respecto, digamos? En un ratito Pablo Fernández Blanco te va a contar todo lo que está pasando en torno a Toto Caputo, el ministro de Economía, el premiado ministro de Economía en los Estados Unidos en el transcurso de esta semana, y la reunión con Kristalina Georgieva. Y si hay avances o no en la discusión con el Fondo Monetario Internacional. En un ratito Alejandro Cancelares va a contar detalles de los libertarios que impidieron una toma de una universidad en medio del conflicto abierto, todavía no zanjado con los estudiantes, pese a que el cuerpo de no docentes universitarios y los gremios terminaron acordando hoy con el gobierno los aumentos salariales del 6,8%, más adicionales para la sexta y séptima categoría, cuestión que rubricó el propio Torrendel, ministro de Educación. Y te va a contar también, Cancelar, en un ratito, qué es lo que está pasando en La Matanza y por qué La Libertad Avanza desembarcó en 2 oportunidades en el transcurso de la misma semana, con protagonistas distintos, a propósito de alguna interna también allí no zanjada. Y aquí esta noche con Débora Plager vamos a hablar de todo lo que está pasando políticamente hablando en la Argentina, que no es poco, definitivamente no es poco. Y además tenemos un invitado especial, Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO, tras la reunión que terminó hace un ratito en la mesa chica por parte del PRO, convocada por Mauricio Macri, y del cual finalmente el joven que está aquí con nosotros, Pérez Carletti, ha sido uno de los protagonistas. Así que definitivamente, miren si tenemos cosas para contar esta noche. Ahí está la imagen. Pero como siempre, y a esta hora, les decimos bienvenidos. Este es el resumen. Cuando ves, por ejemplo, los sindicatos que se están... podría discutir en una lista de unidad, con todos adentro. Y bueno, esa era mostrarle la fortaleza del gobierno. Pues si no está de risa, Milei. Una frialdad bárbara, que querés que te diga, se notaba, no hablaban entre ellos, no. En realidad no se trata tanto de una ruptura, viste que no se puede romper lo que está roto. Y lo que acá había pasado es que lejos de permanentemente estar discutiendo una interna radical, acá fueron los temas los que nos terminaron alejando, ¿no? Vos no te puedes levantar una mañana a defender a los jubilados y a la tarde tirarlos a la ventana. Creo que nosotros tenemos que ser oficialistas del cambio. Eso no significa ser oficialistas de un gobierno. Muchas veces este gobierno, en sus actitudes, no vuelve para atrás y ahí nos diferenciamos. Vamos a meter de lleno en la interna peronista, en la interna radical, nos vamos a meter de lleno en las múltiples fracturas, en la frialdad de Cristina Kicillof en el marco de lo que puede eventualmente ser la interna el 17 de noviembre, si es que no aparece la justicia algún fallo antes. Eventualmente que la postergue después de todo lo que han dicho incluso Pablo Moyano y otros. Pero quiero meterme de lleno primero en la foto política del día. Sin duda es la de Javier Milei con los gobernadores del PRO. Porque en algún momento dijimos que el presidente debía matizar los encuentros con Elon Musk con la política doméstica. Debía compensar, debía hacer lo uno sin descuidar lo otro. Lo uno sin lo otro probablemente en algún momento le generase alguna complicación, que de hecho la tuvo. Esta foto de este almuerzo de más de 2 horas que compartieron hoy en Casa Rosada, que fue el segundo encuentro con los gobernadores del PRO, en su defecto, y por todo lo que se viene hablando, los más cercanos deberían ser, está marcando también un clima de época de una situación respecto a cómo mira la política el gobierno, que eventualmente se ha modificado, y para bien, para muchos actores, en medio de las complicaciones que tiene en el Congreso para sostener determinadas iniciativas que la oposición va juntando números para intentar bloquear iniciativas del gobierno. Estuvo Karina Milei, lo cual significa bendecir políticamente lo que se habló con el propio presidente, más allá del jefe de gabinete, Guillermo Franco, y Lisandro Catalán, que es el que habitualmente habla con los gobernadores. Estuvo Nacho Torres, estuvo Claudio Poggi, estuvo Jorge Macri, estuvo Marcelo Orrego y estuvo el propio Rogelio Frigerio.
que además le llevó una carpeta con puntualmente 4 ítems que el presidente y el gobierno deberían modificar de la discusión de la ley de presupuesto, que efectivamente fue parte de lo que se habló en el almuerzo, pero no lo único. El presidente asintió, dijo, estuvo muy bien. Guillermo, ocupate. Quiere decir que Franco haga esa negociación. Sobrevoló la idea de la obra pública, sobrevoló alguna cuestión vinculada a la privatización de Aerolíneas Argentinas, que como anticipamos ayer, finalmente el gobierno quiere impulsar con dictamen en diputados la semana que viene. Y se hablaron algunas otras cuestiones. Fue en buen tono, lo cortés no quita lo valiente, lo que resta dilucidar es con qué se quedan al final del día y si finalmente van a ser mejor tratados, porque hasta acá venían sintiendo que eran un poco destratados, que eran los más cercanos pero al mismo tiempo los que menos llamaban o a los que menos definitivamente servicios le prestaban. Así que veremos si esto cambia en algo. Lo cierto es que es una foto que tiende a marcar la idea de que el gobierno puede gestionar también la política, amén de eventualmente ocuparse y gestionar la economía, que por supuesto probablemente haya sido el principal mandato finalmente de la sociedad. Y en ese sentido después nos metemos en la economía. ¿Y qué está pasando en la economía más allá de todo? Más allá de la fuerza del cielo o no, llovió y al campo le dio impulso para la cosecha en momentos clave, porque hacía falta. Y esos dólares son los que buena parte de la economía va a requerir y necesitar. Vienen más lluvias, en una región hay atención, porque serían particularmente altas. Pero en cualquiera de los casos no se discute la sequía. Y esa agua, para muchos productores, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, fue casi agua bendita. Por supuesto que el tema dólares es muy importante en la Argentina porque la economía es bimonetaria y porque eventualmente el ancla a toda la política económica, incluida la merma en la inflación, está vinculada a que el dólar tenga un traje a raya, es decir, no se dispare. Y en ese sentido, el dato de que este octubre está siendo el mejor octubre de los últimos 15 años en la acumulación de reservas por parte del Banco Central no deja de ser ilustrativo. No deja de estar marcando para muchos analistas que finalmente el gobierno está logrando en la pulsión con el mercado hacerse de dólares en un mes donde habitualmente el Banco Central ponía dólares. Hoy aumentaron además particularmente los depósitos fruto de los dólares que llegan por el blanqueo. Miren, esta es la curva de préstamos en dólares a privados, pero arriba está la de depósitos en dólares a privados. Crece los préstamos a privados en dólares, pero finalmente, además en octubre, tras la primera inercia que marcamos acá en los primeros 10 días, de sangría de dólares de los que habían llegado con el blanqueo hasta finalmente el mes de septiembre, en octubre ya se podían retirar, muchos lo hicieron, se retiraron casi 1.000 millones, ahora están volviendo, a tal punto que acá hoy crecieron en más de 150 millones de dólares. Y el saldo neto en lo que va de octubre es negativo, pero apenas por debajo de los 300 millones de dólares. En algún momento parecía que podía ser mayor. Fíjense cómo se acumularon dólares acá, en este periodo donde la gente llevó los dólares para blanquear. Más de 14.500 millones de dólares en la primera etapa. De un blanqueo que continúa, que tiene otras etapas y que va a tener, por tanto, más fondeos. Veremos de cuánto. También es cierto que en este sentido, los dólares que están llegando del exterior también motivan el mejor clima de época en los mercados. Los anuncios de 8.000 y pico de millones de dólares de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, más el Banco Mundial, lo que eventualmente podría ocurrir con el fondo, pero esto que Caputo comunicó desde Washington en las últimas horas, naturalmente para muchos dicen, bueno, la verdad es que las restricciones empiezan a mermar. Todavía sigue la discusión si la Argentina está cara o no, si el tipo de cambio está atrasado o no. Eso no se modifica, pero con dólares es distinta la discusión. Con dólares drenando del Banco Central todos los días y sin dólares frescos que lleguen, esa discusión se potencia. Obviamente, ¿qué pasa cuando todo esto ocurre? Bueno, aparecen calificadoras que dicen, Goldman Sachs, otros, da la impresión que la Argentina va a rebotar fuerte. Y efectivamente los mercados muchas veces anticipan qué pasa en la economía. ¿Y qué está pasando en los mercados? Las acciones están volando. Y los bonos, títulos públicos de la Argentina en el exterior están siendo comprados por argentinos y por extranjeros. Por eso el nivel de riesgo país hoy, que bajó fuerte, más del 5%, que está por arriba de los 1.000 puntos básicos, pero cada vez más cerca de perforar los 1.000 puntos básicos, está en 1.041, termina en el valor más bajo desde el 2019. Inclusive está más bajo que en la gestión
de Guzmán, Alberto Fernández, tras la reestructuración de deuda. ¿Qué significa? Que la Argentina está más cerca de poder ir a buscar fondos al exterior, frescos, pero que el sector privado, lo que no consiga acá, de los dólares del blanqueo, que eventualmente los bancos le prestan a los privados, a los que crean dólares, a los que exportan, los que quieran apalancarse en el exterior van a poder hacerlo a una mejor tasa, de manera más competitiva, para poder venderle más al mundo, para poder seguir manteniendo ese flujo de superávit comercial que de vuelta le generan dólares también a la economía argentina. Miren lo que es el cuadro de superávit comercial consolidado que tiene la Argentina, que este año va a ser de 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. Va a ser el superávit comercial, si eso se confirma, más importante de la serie histórica desde que se mide en 1910. ¿Cuánto? Sí, el superávit comercial más importante en 114 años. La diferencia entre lo que la Argentina le venda al mundo y lo que la Argentina compre. El periodo más importante fue este, donde se acumularon reservas, se le pagó al fondo, donde hubo superávit gemelos, comercial y fiscal, 2003-2007 particularmente. Bueno, acá, este salto podría estar implicando que Argentina va a tener, en lugar de drenaje de dólares, acumulación de dólares. Y particularmente en este contexto, todo el mundo está mirando Vaca Muerta, está mirando el sector hidrocarburífero. Se están llevando adelante las jornadas vinculadas al petróleo en Neuquén. Estuvo Victoria Villarroel ayer, hubo gobernadores, hubo presidentes de compañías petroleras, todo el mundo del sector hidrocarburífero estuvo participando. Y solo para dimensionar qué está pasando en Vaca Muerta, 3 datos. El primero, ¿cuánto se invirtió en toda la formación geológica denominada Vaca Muerta, que es de gas no convencional y que es la segunda o el segundo reservorio del mundo? 47.000 millones de dólares en los últimos 10 años. 10 años, 47.000 millones de dólares. Cuando uno lo desagrega, de los 47.000 millones, 26.000 millones los invirtió YPF. O sea, sin YPF y el impulso de YPF no habría Vaca Muerta. De hecho, Pan American Energy, 2.500 millones, 2.400 millones total, 2.300 Plus Petrol, 2.180 Shell, Tech Petrol, 1.960 millones, Vista, 1.440 millones. Fíjense, Vista, de Galucho, que hace más de 5 años la creó, después de ser CEO de YPF y ser un fanático de Vaca Muerta, invirtió 1.500 millones menos en los últimos 5 años. Bueno, para el año que viene hoy anunció 1.000 millones, solo por un año, 1.000 millones de dólares. Y miren lo que viene hacia adelante, según lo que se dijo hoy, para los próximos 8 años. En 10 se invirtieron 47.000 millones de dólares. Para los próximos 8 años se invertirían casi 4 veces lo que se invirtió. 181.000 millones de dólares. De ahí, la Argentina va a vender al mundo y a la Argentina le va a quedar casi el mismo número que vimos ahí, de 15 a 18.000 millones de dólares de energía, fruto de la diferencia entre lo que le exporte al mundo y lo que ya no le compra al mundo. Con lo cual, eso es cuando dicen, o eso significa decir que Argentina va a tener acá, en hidrocarburos, un campo adicional en exportaciones, en creación de dólares, que va a implicar una revolución para, naturalmente, las zonas donde además se produce. Ese ámbito general de la economía es el que envalentonó y mucho al presidente, que empezó a articular en la política y ahora va por solidificar una construcción más sólida de lo que muchos veían hasta hace 6 meses. El desafío, la pregunta es, ¿podrá? ¿Será cooptando a muchos como está pasando? Inclusive intendentes que empiezan a aparecer libertarios. ¿O será con una construcción propia? Misterio del futuro. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy interesante lo que planteas respecto de esto de envalentonarse, porque yo volvería a la fotografía inicial respecto de la reunión del presidente Milei con Karina Milei y los gobernadores y el PRO. Pondría el foco en Jorge Macri. ¿Por qué? Precisamente por esto que vos estás comentando. El martes nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a Mauricio Macri y dejó, la verdad que fue muy proclive a mostrar cercanía
con el gobierno del presidente Milei, y cuando le preguntamos respecto de la eventualidad de compartir listas, de ir juntos en la elección 2025, por primera vez no lo descartó, dejó esa puerta abierta y habló de la posibilidad de conversarlo con el presidente y su armado político. Yo pondría el foco en Jorge Macri, ¿por qué? Porque precisamente es la ciudad de Buenos Aires, me parece a mí, en donde se va a poder evidenciar cuánto de esta valentía y de esta audacia política que ha traído el presidente Milei hasta la Casa Rosada es la que van a utilizar para disputarle probablemente, y va a ser interesante hoy conversar con Facundo Pérez Carletti aquí, para disputarle al PRO el territorio propio. La excusa o el argumento que se escucha cuando vos consultás es, bueno, la capital elige senadores, ir de manera separada nos podría permitir en esta quimera que es la elección, ¿no? En la planilla, después hay que ver qué pasa con los votos, tener los tres senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. A mí me parece que es un lugar interesante para mirar, porque es casi el experimento análogo, aunque inverso y en otro distrito, que hizo Néstor Kirchner, a pesar de que iban, por supuesto, dentro del mismo espacio político, cuando la puso a Cristina Kirchner en el 2005 a competirlo o a disputarle a Chiche Duhalde la provincia de Buenos Aires, que fue una manera de decir, bueno, ahora esto es mío, ¿no? Acá me parece que va a ser muy interesante 20 mirar... años después, además, ¿no? Sí, mirar 2005. lo que pase en la ciudad de Buenos Aires. Si la audacia política que llevó el presidente Milei hasta acá, la replica para animársele al PRO en el distrito propio y bueno, y jugar ahí una carta muy valiosa y muy fuerte respecto del Armado Nacional. No nos olvidemos de Karina Milei, cuando finalmente logra el Armado Nacional de la Libertad Avanza, el primer distrito donde pone el pie básicamente es la ciudad de Buenos Aires. Sí, donde además el bloque libertario está sumando aliados y además presentó una iniciativa muy parecida a la ley Bases para la propia ciudad de Buenos Aires, con algún repudio finalmente del sector del PRO, algún pase de factura, en fin, todo lo cual está marcando que hay una equidistancia que habrá que ver cómo termina siendo sintetizada. ¿Te parece que fue buena la reunión con el fondo hoy de Caputo? En realidad hubo 2 reuniones. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches para todos. El día fue muy largo en materia económica y me parece también que fue muy importante. A veces la economía nos queda un poquitito lejos a las personas de a pie, pero naturalmente es importante lo que está pasando en Washington. 2 reuniones, primero con Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario, y después con Kristalina Georgieva. No estaba claro si iba a haber una reunión bilateral, pero efectivamente hubo una reunión bilateral. Gracias a nuestro compañero Rafael Matus Ruiz, te traigo un testimonio muy interesante. ¿Te gustaría escuchar en su propia voz a la señora Kristalina Georgieva, a quien le debemos nada más que 40.000 millones de dólares? Vamos a ver qué opina de la Argentina la señora Georgieva. Todo crédito de Rafa Matus Ruiz. La escuchamos. Very, very good meeting. We have alignment around the priorities in the country. I congratulated the minister for the award he got, well deserved, because we look at objectively at the economic indicators of Argentina and we see the improvement. Is the membership ready to move forward to a new program and increase its exposition with Argentina? We have one goal, which is to think together as one team what is best for Argentina. Bueno, es vivo Rafa y que le pregunta si el Fondo Monetario va a poner más plata. Es viva Georgieva también. ¿Qué dice? Y no le dice directamente, vamos a buscar la mejor alternativa para la Argentina. Más allá del lugar común de sí, fue una reunión muy constructiva, Georgieva está diciendo, repito, la titular del Fondo Monetario Internacional, está dando algunos datos bastante precisos e interesantes. Primero, está muy conforme con lo que está haciendo el presidente Milei y el ministro Caputo en materia macroeconómica. Todos los indicadores que ve el Fondo Monetario Internacional están mejorando, los primeros para estabilizar la economía. No nos metemos con la producción, no nos metemos con la pobreza. O sea, la macro. Sí, la pobreza también es parte de la macro y la producción también es parte de la macro porque tiene que ver con el Producto Bruto al final del día. Pero esa parte, lo que vos tenés que estabilizar para que la cosa después funcione, está
empezando a arrancar. Y tampoco le cerró la persiana a la posibilidad de que la Argentina reciba fondos frescos. Esto es el contexto del Fondo Monetario Internacional. Un poco de contexto local les quiero aportar. Es muy probable que el cepo cambiario se quede bastante tiempo más con nosotros. ¿Por qué? Por una cuestión política muy básica. A medida que pasa el tiempo, a medida que se acerca la elección del año próximo, se reducen las posibilidades de salir más rápido del cepo cambiario. ¿Por qué? Porque si te pegás un porrazo, lo pagás con las elecciones. Sí, yo creo que ahí es el huevo de la gallina, porque restan 10 meses para las elecciones. Sí. Pasaron solo 10 meses desde que Milei es presidente, o sea que es toda una vida. Parece que hace más que Milei es presidente por la dinámica, por la velocidad de las cosas. Con lo cual yo pondré un signo de interrogación. Por supuesto que es muy válido todo lo que decís, Pablo, y efectivamente lo que valida el ámbito económico es eso. Pero algunos se envalentonaron con estos dólares que llegan, con la paz cambiaria, con la acumulación de reservas, con el éxito del blanqueo. Milei dijo, no, los dólares de blanqueo no, porque efectivamente no se pueden usar esos. Pero los del superávit comercial, hay varios que están observando que podría haber alguna ventana antes de marzo, y si eso ocurriese, tal vez te quedan 6 meses para las elecciones, por lo tanto podés pulsear un poco más. Que hubo, una contradicción en las declaraciones públicas, al menos de Caputo, el ministro de Economía, en el coloquio de IDEA, hablando del muy largo plazo, un poco llevando tu teoría. Correcto. Sí, bajando la ansiedad. Lo que dice el equipo económico es que hay que bajar la ansiedad. Y a las 24:48 horas, en alguna de las entrevistas públicas, yo no recuerdo cuál, que dio el presidente Milei, habló de, la inminencia del levantamiento del cepo. Ahí hubo, no sé si deliberadamente o no, una contradicción entre ambos. Sí, con todo respeto de la investidura presidencial, Milei también dice que está trabajando para cerrar el Banco Central, y a mí me consta que el equipo económico no está trabajando para esto, al menos en el corto plazo. No digo que no vaya a ocurrir, pero no está en la agenda cotidiana. ¿Cuál es el problema del cepo cambiario? Que para vos, que corres un riesgo de que haya un poco de devaluación. Para mucha gente podría ser mucha devaluación, pero para los argentinos estamos acostumbrados. Hoy el dólar oficial está aproximadamente 1.000 pesos, los dólares financieros un poco más de 1.200 pesos. No es tanto, es un 20%. Vos dirás, hemos sufrido devaluaciones peores en la Argentina, y es cierto. Ahora, el gobierno tiene, ¿cuál es el mayor éxito económico del gobierno? Bajar la inflación. Que está bajando. No, la inflación está en niveles altísimos, pero la inflación está bajando. El dólar no es noticia. ¿Cuánto hace que no hablo acá del dólar? Entonces, la inflación está bajando. Si convalida una devaluación porque unifica el tipo de cambio, que es lo recomendable, también se le va a notar en la inflación y va a perder ese premio que tiene, ese galardón que tiene hasta ahora, que es ir bajando la inflación. Goldman Sachs y JP Morgan son los que prevén una fuerte recuperación. Mientras tanto, Moody's fue bastante más escéptico e incluso aventuró que la Argentina podría reperfilar deuda el año que viene. Puede haber eventos de incumplimiento, dijo Moody's, a lo cual el viene mala onda Caputo, Moody's desde hace bastante. A lo cual Luis Caputo, ante el Financial Times, que es la que le dio el premio ayer como mejor economista del año del mundo, economista del mundo, ¿no? Mejor ministro de Economía. Fue una revista que se llama Latin Finance. Fue el perdón, Times. Gracias. Gracias por la corrección. No, por favor. Pero ese es el título. Sí, el mejor ministro. Sí, mejor ministro. No sé si estaba situado geográficamente. Bueno, lo cierto es que ante el Financial Times, Caputo descartó la idea de que Argentina esté en riesgo para el default, o esté en riesgo la eventualidad de un default. Yo creo que todas estas cosas han sido muy importantes, y en el gobierno, insisto, lo leyeron desde ese lugar. Y a esto además se sumó lo que ocurrió con el Gafi, porque la Argentina aprobó un examen que eventualmente es muy importante. Muy importante. Porque de no haberlo aprobado hubiera significado un aplazo que retrotraía, o mejor dicho, hacía retroceder casilleros en la idea de arreglar la macro que tiene el propio gobierno. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió, Claro, Lourdes? Justamente lo que iba a impactar negativamente si entrábamos en ese listado gris, en esa lista gris del Gafi, era directamente en la economía de la República Argentina. Lo que hizo Argentina fue que el Gafi aprobó justamente el informe, un proceso de evaluación que se realiza, y vemos lo que fue todo el encuentro, las personas que participaban de este encuentro, donde se analizó justamente, hubo un gran informe, y tuvo un papel primordial la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque hubo un informe y un trabajo que aportó la Corte Suprema a través de la DAJUDECO, justamente porque dijo que ha sido un gran trabajo y que la Argentina está demostrando
destacando, Paulino, el gran compromiso que tiene antilavado, que tiene en la prevención y el combate del financiamiento contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Creo que tenemos una pequeña plaquita, no sé si querés que la mostremos. En todo caso, muy rápido, porque... Superó la evaluación mutua del GAF y las mejores concretadas, dice, la reforma de la ley 25246 y cambios en el código, etcétera, etcétera. Ahí vemos todos los cambios que tuvo la República Argentina justamente para lograr no entrar en esa zona gris. Y un dato que quizá es más conocido públicamente, la condena a Lázaro Báez a 10 años de prisión en la ruta, en la llamada ruta del dinero K, causa vinculada con el lavado de dinero, también incidió favorablemente para que la Argentina no esté, digamos, en esta lista, como dijo Lourdes Gris, ¿no? Sí, efectivamente, que nos hubiera generado un planteo no menor. A todo esto Alberto Fernández pidió que venga, perdóname hablando de la justicia, Alberto Fernández pidió que Fabiola vuelva a la Argentina para tener contacto personal y presencial con Francisquito, con su hijo. Exactamente, eso es en el marco de la causa que le inició la propia Yáñez por alimentos a Alberto Fernández. O sea, ella pide alimentos y Alberto Fernández dice, bueno, en todo caso negociemos esto, pero todo bajo el mismo territorio, es decir, en el mismo territorio, en la Argentina. En pesos, digamos, que le va a salir más barato que en euros. Sí, eso en todo Y a nosotros también, perdón, a los ciudadanos que le estamos pagando a la señora Yáñez, por alguna razón que me parece absurda, una custodia de varios miles de euros por mes, pagadas por todos nosotros. Si la señora Yáñez teme por su seguridad que viva en la Argentina, que se le van a dar las garantías que corresponden, como cualquier víctima de un caso que se investiga de violencia de género. Ahora, ¿por qué le tenemos que pagar la custodia en otro país? Yo no le encuentro sentido, pero bueno. Bueno, a Isabel Martínez de Perón se le pagó siempre, ¿no? Está bien, pero esta mujer, digamos, Fabiola Digo, Yáñez... es parte de la ley, quiero decir, no sé cómo pero sería ¿en calidad de invalidar la ley. qué? Era una expresidenta, ¿en calidad de qué le estamos pagando la custodia a Fabiola Yáñez? No sé, pero supongo que si se la estamos pagando es porque corresponde, me equivoco. No es porque corresponde, es un pedido de ella solamente porque teme por su seguridad personal. Y la justicia lo convalidó. O sea no es expresidenta como la señora Maristela Martínez no Perón. No hay jubilación de ex primera dama. No, eso va de eso, yo lo tengo claro, digamos. Lo que no tengo claro es por qué se le está pagando. Entonces es por la causa judicial. Sí, solo por eso. En algún momento la justicia puede revertir eso. Por la causa de violencia de género. Ella tenía una persona de custodia porque en realidad cuando ella se va a vivir a España, la idea era, si ganaba Massa, supuestamente, Alberto iba a ser embajador en España. Entonces la idea era que ellos dos vivieran allí en España. En el interín pasa todo lo que ya sabemos, se separan y ella queda viviendo allí en España. Y bueno, obviamente le dice a la justicia, necesito más custodia porque tengo miedo, no confío en los que están, porque ella tenía una custodia allá. Pero bueno, nada. ¿Y por qué tenía Estamos pagando $36.000 por mes. ¿Por qué tenía la custodia? Porque es la ex primera dama. Y eso corresponde. Originalmente supuestamente vivían juntos. Claro, porque vivían juntos. No, yo creo que la custodia correspondía al expresidente. Alberto, claro. Yo creo eso. Bueno, acá la debería tener como cualquier presunta víctima, digamos, en una causa de violencia de género. Él la tiene, de hecho sacan a pasear a Dylan. Preguntale a las mujeres víctimas de violencia de género si todas las mujeres que denuncian a un hombre golpeador tienen una custodia en la casa. Lo único que tienen es un papel que dice que es una restricción que se acerca. Una perimetral que no sirve para nada. Es como un botón antipánico. Y si vos pones un patrullero con un policía en la puerta de cada mujer, no hay manera, no hay forma. Totalmente de acuerdo. Entiendo que por ahí sí, pero bueno. No, que el denunciante es un hombre poderoso. A quien denuncia, Fabiola, es un hombre poderoso. Yo eso lo comprendo. Pero que le tengamos que pagar una custodia en el exterior, solventada con fondos públicos, para que vivan en euros, a cuidar a la señora Yáñez, me parece un exceso. Pero aparte, no sé qué miedo puede tener allá en España. Si Alberto está acá, encerrado supuestamente, no sale, no hay contacto, no tiene ninguna manera. Bueno, nada, que venga como cualquier hija de vecino y que acá se le dé un botón antipánico como a cualquier mujer. Solo pregunté el dato del día, que él había pedido que armaste, Paulino, perdón, pero venga a la Argentina. Siempre metés el dedo en la botonera roja, ¿eh? Tenemos que tener cuidado, Débora. ¿Qué pasó en La Matanza, Cancelare, con La Libertad Avanza a propósito de un distrito que ha estado definitivamente en la primera plana? Vamos a aclarar esto. Desde La Libertad Avanza dicen que no hay interna, que son lo mismo entre Sebastián Pareja, Nahuel Sotelo y Agustín Romo. Lo que a mí me parece que no es tan así. Dicho esto, recordemos, el martes estaba Sebastián Pareja
junto con la dirigencia de La Matanza, encabezada por Eduardo Lalo Creus, y fueron hasta el predio que el intendente Espinosa le clausuró a Mercado Libre. Hoy, 2 días después, apareció toda la otra tropa sin Sebastián Pareja, que adujo que no podía estar presente. ¿Quiénes estuvieron? José Luis Esper, el candidato a diputado nacional para el año que viene, la gente de La Libertad Avanza y parte del PRO Libertario, y Agustín Romo y Nahuel Sotelo ingresando al predio de Marco Galperín. No lo circunscribo en una interna, pero da para pensar 2 días, diferentes dirigentes que sabemos que tienen pugna interna, es un datito que hay que acompañar. En un contexto donde además los libertarios dieron algún dato adicional de la interna, porque Carlos Kikuchi se sacó la foto con el Papa Francisco. Efectivamente. ¿No? Sí. No, y no de nuevo foto. Papa Francisco le tiró un tirito por elevación con respecto a cómo están viviendo este proceso, si están sobreviviendo. Claro, sí, exactamente, porque dijo, hay mucho lío allá, ¿no? Eso fue lo que trascendió, que el Papa Francisco le dijo a Kikuchi. Kikuchi que ya está trabajando con algunos actores del peronismo no kirchnerista para armar una próxima oferta electoral en el 2025. Senadores por la provincia de Buenos Aires, pero Kikuchi fue el armador nacional de La Libertad Avanza hasta la elección de octubre. Bueno, mientras tanto, hablando de las cuestiones políticas, por supuesto, Omar Félix se bajó, el intendente de San Rafael de Mendoza, no me voy a prestar a eso, de la lista de consejeros de Cristina Fernández de Kirchner, que fue presentada hoy. Ya tiene reemplazante. ¿Quién va a ser? Ahí te digo, porque acá está la lista nueva de Cristina. ¿Sabes que es un dato que se me escapó? Sí, ya te digo. Ahora lo buscamos porque definitivamente la lista de Cristina se presentó. ¿La de Quintela todavía no? La de Quintela se presentó, pero ya hubo 10 renuncias. ¿Cuántas? 10. ¿Qué pasa? Cristina, Guado, Olmo llaman y los muchachos se asustan. Esto es así. Ayer casi más se agarran a trompadas en el Teatro Argentino. ¿Tan literal? En La Plata. No dejaban entrar a los cosilofistas. Claro, se conocen tantos que los militantes cercanos a Andrés el Cuervo Larroque quisieron entrar al Teatro Argentino, pero como la responsabilidad de la seguridad estaba a cargo de la Cámpora, no los dejaron entrar. Hubo un par de puños, hubo un par de gritos, entraron. Después, no querían que Kicillof se subiera al escenario cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner hablando y Estela de Carlotto esperando para dar el cierre. Fue la propia Estela de Carlotto la que lo invitó a Kicillof porque, de nuevo, la seguridad de la Cámpora no permitía que ingresara Axel Kicillof directamente al escenario. No solamente fue frialdad ahí, fue hostigamiento, enemistad. Fueron gritos, cánticos en favor de Cristina Presidente y después el kicilofismo le retrucaba. Ojo, porque lo que empezó como una pequeña molestia ahora es desazón en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que, escuchemos a ver algo de todo esto. Quieren que nos olvidemos de lo que pasó o de lo que hicimos, es porque nos quieren joder en el presente y robarnos el futuro. No lo vamos a permitir. Gracias a todos y a todas. Acá, al lado de Estela. Ahí habla Axel. Bueno. ¡Vamos, Axel! Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que hoy estamos celebrando los 47 años
de abuela. Se denota es que no se envalentonó con la idea de Cristina presidenta, que se hizo caso omiso, salió rápidamente Axel de eso. Es que era un homenaje para las abuelas. Eso lo dijo hoy Estela, me dio un poco de ternura, ¿no? Cuando decía, bueno, la verdad que era una celebración nuestra, es más, un compartamos cumpleaños eso de Estela, nuestro. Claro, correcto. Qué falta de timing también. Bueno, Cristina nos tiene acostumbrada a eso. Van a visitarla las personas que sufrieron, por ejemplo, por Cromañón y empezaba a hablar de sí misma. Y así siempre. Está bien, pero pongamos a Estela esta mañana porque Estela revela lo que todo el mundo vio. Pero viste que siempre desmienten. Vale mucho esa opinión. Y porque dijo exactamente esto, por si te lo perdiste. Una frialdad bárbara, que querés que te diga, se notaba, no hablaban entre ellos, no sé, a ver, parecemos chicos a veces, niños, ¿no? Me encantó que pudiera venir el gobernador porque lo aprecio muchísimo y además tenía dificultades, pero llegó a fuerza de apurarse y cansado, pero estuvo fantástico. No, eso no se... Confesión de parte, relevo de prueba, dice el derecho penal, ¿no, Doc? Con lo cual yo creo que huelgan los comentarios. Esa es la situación entre los que hasta acá parecían casi indivisos. Bueno, donde había cierta uniformidad incluso en lo ideológico. Casi el hijo predilecto, al que siempre eligió en desmedro de su propio hijo biológico. Qué cambio, ¿no? De ser su niño mimado a pasar a ser casi como el enemigo. Yo creo que Kicillof se plantó porque quiere construir su propio poder y que tiene definitivamente una discusión de táctica con Cristina. Dice, no es tiempo de elecciones internas. Lo dijo Pablo Moyano. Pablo Moyano nadie le puede decir que no es cristinista. Pero Pablo Moyano dijo, no me piden los camioneros ir a votar. No le pide nadie a la gente ir a votar. Y de hecho, en la Casa de la provincia de La Rioja, hoy estaban repartiéndose las urnas. Todo parece querer avanzar. Cristina quiere ir a la elección. Imagina un 80-20, un 70-30 que la fortalezca. Envalentonada con alguna encuesta, que en la polarización con Milei los dos se retroalimentan. Pero definitivamente el clima de época parece ser bastante adverso a una interna que además no se sabe con qué padrón se va a ejecutar, cómo se va a financiar, ni cómo puede terminar. Uno sabe cómo empieza, nunca cómo termina. A mí todavía me genera dudas que efectivamente se realice. Leonardo Grosso es el que va a reemplazar a Félix, que fue diputado hasta el mes de diciembre, referenciado en el movimiento Evita. Hombre, que está en Moreno ahora en la gestión pública. Secretario de Tierras y Hábitat. Correcto. Quizá ustedes lo recuerden a Leonardo Grosso porque él desde su lugar de diputado y como dirigente político también fue uno de los que luchó mucho por poner sobre la mesa el tema de la diversidad sexual, hablando de su propia condición, y bueno, y desde el punto de vista político, la referencia al Evita, ¿no? Es decir, sale la cámpora, entra el Evita. Correcto, es un buen dato, no está nada mal, porque además Mariel Fernández entiendo que también es consejera. Sí, es intendente, candidata. La única intendente. No, hay varios. Del movimiento Evita. Está Leonardín. La única intendenta del movimiento Evita, efectivamente. Bueno, mientras tanto, hablando de internas, porque ya nos vamos a meter en el mundo del PRO por la reunión que hizo el propio Mauricio Macri. Acá está con nosotros Facundo Pérez Carletti, con él vamos a conversar. Pero después está lo que ha pasado en el radicalismo, donde se formalizó, ustedes lo veían en las imágenes, Giuliano diciendo lo que dijo, el propio de Loredo. Rodrigo de Loredo, hablando como hablaba. Democracia para siempre es provisoriamente el nuevo bloque radical de 12 integrantes que comanda Pablo Giuliano. Pero a mí me llamó mucho la atención esto que quiero compartir de Rodrigo de Loredo, que insisto, habló hoy con Esteban acá, Trebuch, el propio Giuliano habló con Eduardo Feynman, eso es lo que compartíamos en el arranque, pero hoy en sus redes sociales Rodrigo de Loredo sube una alocución, una puesta en escena con una escenografía que da cuenta de hacia dónde quiere ir Rodrigo de Loredo, y lo que no está claro para algunos radicales es si eso implica, bajo la tutela y el cobijo eventualmente, con algún acuerdo de la Libertad Avanza, para enfrentarse al peronismo cordobés y eventualmente al PRO, que termine yendo con un camino propio, o si es un intento por volver al Pago Chico, a su provincia, a Córdoba, para gestar desde allí fortaleza política. Podemos compartir Rodrigo de Loredo hoy. Acá en Los Molinos, en el límite entre los departamentos Calamuchita y Santa María, pasan cosas tan oscuras como el color que va tomando día a día el lago. En Altagracia, más de 2.000 vecinos fueron estafados por un sistema piramidal que prometía ganancias del 2% diario a los inversores. Nadie lo vio venir.
Ahora investigan los vínculos de los estafadores con el poder político. Uno de los denunciados, Claudio Murúa, integra el Consejo del PJ en Altagracia. Es protesorero de la fiesta de las colectividades y es del Círculo Rojo de los Torres, el intendente Marcos y el legislador Facundo. El asesor letrado de la municipalidad asumió la defensa de los sospechados. Faltan respuestas en el mundo del Cordobersí. Oscuro, como se están poniendo día a día las aguas de este dique, Los Molinos, que están muy contaminadas. Las cloacas son una solución, pero el peronismo las prometió hace 6 años y no las hizo. Los Molinos va camino a convertirse en un nuevo San Roque. El medio ambiente no es una preocupación en el peronismo. En la provincia ahora se quemaron 90.000 hectáreas, 23.000 son de acá de Calamuchita. En Villaverne, en Yacanto, en el Durazno, en Luti. Hay que prevenir. En diciembre se creó una comisión justamente para eso, pero nunca funcionó. Hace 10 años escribí un libro en el que propuse varias de las soluciones que necesitan estos problemas. La inacción del gobierno hace que la mayoría de esas ideas estén plenamente vigentes y puedan hacerse ahora. Córdoba necesita, además de decencia, buena gestión. Como siempre, se trata de prioridades. ¿Es la puesta en escena un candidato a gobernador o no? Obvio. ¿Está bien? ¿Empezó la campaña hoy? Sí. Hablando del escándalo de Altagracia que hablamos el viernes acá, respecto a lo que está pasando con ese esquema Ponzi que también dejó un tendal allí en la ciudad de Altagracia. Hablamos incluso con alguien de la justicia, si mal no recuerdo. Bueno, pero yo creo que es un síntoma de un radicalismo además que en medio de la interna, en Corrientes, no se sabe si vota para la conducción partidaria el próximo domingo o si se pospone. Colombi dice, el presidente todavía del partido, que se pospone hasta el año próximo, hasta mayo, según lo resuelto por la Cámara Nacional Electoral, y el gobernador Valdés y los suyos dicen, no, votamos el domingo. Este domingo, internas en Corrientes para resolver quién va a conducir el partido y por lo tanto quién va a tener la lapicera para la construcción de alianzas en una provincia donde el año próximo hay elección a gobernador, junto con Santiago del Estero. Las únicas 2 provincias que eligen, además de todos los cargos legislativos, a sus respectivos gobernadores. Bienvenido, antes que nada. Buenas noches. ¿Cómo le va, Carletti? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para ustedes también. Y en esta dinámica de internas que hemos venido hablando, etcétera, ¿cómo están las cosas en el PRO y qué pasó hoy en la mesa chica y en la reunión con Macri? Bueno, la verdad que uno ve todo lo que acaba de mostrar el informe de los libertarios yendo 2 grupos distintos a un mismo lugar a sacarse una foto en 2 días distintos, el peronismo a las trompadas. La verdad que el PRO está súper ordenado en este momento. Tenemos una mesa ejecutiva que es la que se ha juntado hoy con los gobernadores, con los representantes de los intendentes, con los representantes de los bloques legislativos y venimos trabajando en una dinámica de tratar de potenciarlo al partido, de tratar de entender que somos un equipo que tiene mucho para dar para la Argentina, pero también los escuchaba a ustedes recién con todo lo que es el análisis del año que viene y creo que hay que desdramatizar la elección del 2025, Paulino, porque no es definitoria, pase como dijo lo, Macri acá a ver, el martes. pero digo, pensemos, pase lo que pase, no va a cambiar la dinámica del Congreso, No. pase lo que pase, no va a definir la elección presidencial del 2027 y sobre todo es una elección que cada provincia va a tener una dinámica distinta. Por supuesto que están aquí en un canal de Capital Federal y que suele producirse que en la provincia de Buenos Aires, incluso en Capital, se nacionalizan elecciones, pero creo que no va a ser la dinámica del año que viene. Bueno, la ciudad de Buenos Aires particularmente tiene esta característica que es el distrito propio del PRO, ¿no? Y además que la Libertad Avanza tiene 2 nombres muy potentes, el de Manuel Adorni y yo me atrevería a decir el de Patricia Bullrich, aunque bueno, formalmente no está en la Libertad no Avanza, está, dejó de pero estar en el PRO, pero ella se siente parte sí. del PRO. Sí. Bueno, me parece que, a ver, la Libertad Avanza tiene todo el derecho de decidir estratégicamente qué es lo que quiere hacer en el 2025 y nosotros entendemos 2 cosas. Primero, que tenemos candidatos en todo el país para que en el caso de que haya que ir con una propuesta sin alianzas, tenemos los jugadores para hacerlo y vamos a ir hacia adelante. Y segundo, también entendemos, Paulino, y a todos los oyentes que nos están viendo por La Nación, más que, a ver, no podemos negar que hay un electorado compartido. Y en eso, salvo que después cada espacio tendrá que decidir
qué estrategia toma y sobre todo el gobierno tendrá que poner en la balanza qué es lo que quiere. Nosotros hemos colaborado, a ver, si hay algo que no se puede negar es toda la colaboración que el PRO viene teniendo con un gobierno. Eso está claro. ¿Usted dónde nació? En Santiago del Estero. Soy santiagueño, vivo en Santiago y estoy aquí por la reunión que hemos tenido hoy con el expresidente. ¿Le gustaría ser gobernador de Santiago del Estero? Y sería un sueño, obviamente. Pero usted está en la grilla de partido porque elige gobernador el año que viene. Estamos trabajando fuerte para que el año que viene Santiago, después de 20 años de una misma forma de hacer política y de un mismo color político, de una misma persona, pueda tener otra opción. ¿No? Sí, casi no, porque la verdad, la esposa, lo del marido, sinceramente, ¿no? hay que decirlo, ¿no? De respecto de la institucionalidad en Santiago del Estero. Ahora, la Libertad Avanza allí ya construyó el sello a nivel provincial. Exactamente. Vale la pena decir que fue una de las dos provincias junto con Santa Cruz donde no presentaron candidatos a senadores el año pasado, que se eligieron senadores. Exacto. Con lo cual le dejó el camino allanado también a los oficialismos provinciales y demás. ¿Y ahí podrían confluir la Libertad Avanza y ustedes? Y te reitero, hay un electorado compartido. En el caso de que no haya un acuerdo electoral, le vamos a regalar los 3 senadores al gobierno provincial, como viene pasando hace mucho tiempo, y los 3 diputados provinciales, los 3 diputados nacionales también. Digo, en esta dinámica de la importancia que tiene hoy cada voto en el Congreso. Por eso me parece que el gobierno nacional, entendiendo la colaboración que el PRO ha tenido, que ha sido algo que no se veía hace mucho tiempo en la Argentina, que un partido político que no gobierna colabore con la fuerza que han puesto nuestros legisladores, con gobernadores que, a ver, la verdad que en sus provincias las tienen ordenadas. En el caso de Nacho Torres y de Rogelio Frigerio han encontrado provincias prácticamente en estado de quebranto, con mucho esfuerzo fiscal, siguiendo la línea hoy, están saliendo de esa situación. Ni le cuento Poggi en San Luis, que tuvo que pagar de manera desdoblada los primeros salarios. Ni lo cuento de Poggi, que por ahí no es del PRO exactamente, pero es un aliado. Y Jorge Macri, que tiene que ser el jefe de gobierno de la ciudad y también una parte... Bueno, ahí la herencia no cuenta. Digo, una parte una parte gobernador de la provincia, porque vos sabes, toda la gente que viene aquí a la ciudad a atenderse en la salud pública de la ciudad, en la educación pública también. Entonces, están haciendo un esfuerzo Jorge Macri, grande. que tuvo que atravesar los primeros meses de negociación con un gobierno que seguía, a pesar de la manda judicial de la Corte, sin pagarle a la ciudad los fondos que le correspondían, ¿no? Así que también eso es cierto. Lo que pasa es que usted dijo algo que es verdad. Nadie duda de la colaboración que ha hecho el PRO respecto de la Libertad Avanza, sobre todo en el tema parlamentario. La pregunta es si se sienten reconocidos por el gobierno. La verdad que es una pregunta que tendrías que preguntarle a... No, creo que hace falta un trabajo más coordinado. Te reitero, los gobernadores de nuestro espacio esperan que en este presupuesto se reconozca ese esfuerzo. Que haya plata. Que no es plata, Paulino, es lo que se le está debiendo a provincias como la de Entre Ríos, como Capital Federal. Pero es plata. Y por supuesto, pero es lo que corresponde también. Y creo que si queremos sacar la Argentina adelante, como no hay dudas de que este gobierno nacional lo quiere hacer, me parece que se necesita que a todo este espacio que está colaborando se le reconozca también que verbalmente el presidente lo ha hecho. Lo ha dicho en Twitter, lo ha dicho en la tele, que sin el PRO no hubiesen podido, lo ha agradecido por la ley bases, también ha agradecido que Mauricio, o ha reconocido que Mauricio ha sido el que ha iniciado este camino del cambio que hoy se intenta potenciar. Bueno, pero el propio Macri lo ha dicho y lo ha hecho público. Gracias por todas las muestras de agradecimiento al presidente. Vampiro el gobierno, pero faltan los hechos, ¿no? O sea, porque yo propongo algo y no sucede. Bueno, lo pone en figura normalmente Macri de Santiago Caputo. Es medio vampiro el gobierno en su forma de acción. Primero se aprovecha de lo que le queda al otro, después le pasó con Massa, ahora con lo que le queda al PRO. Mañana no sabemos. En todo caso, todos los gobiernos son iguales. No. En este caso viene con una debilidad de origen que le permite también circular con eso. Bueno, pero es un gobierno nuevo, es un partido que nació hace 2 años, si se quiere, y que necesita la confluencia de varias personas. No estamos hablando de confluencia, estamos hablando de aprovechamiento de momento. Está bien. Aprovechando el momento, ¿sienten que cambió un poco esa tendencia con la incorporación de una funcionaria orgánica del PRO en el gobierno como la nueva secretaria de Energía? Y creo que lo vamos a ir viendo. A ver, Mauricio lo considera así, por lo tanto, que es el que más entiende estos temas, por lo tanto apoyo eso, pero también creo que en esta semana se va a ver realmente si hay un avance de verdad y si hay una idea de que esto se vaya
haciendo más sólido o queda en la nada como ha pasado en otras oportunidades. Yo creo que no es un momento para realmente concretar todas estas solicitudes, estos pedidos que son totalmente lógicos, razonables y que hacen a que la Argentina le vaya mejor también. Antes de alguna pregunta adicional, Facundo, quiero 2 o 3 temas porque hay mucho en lo gremial que no hemos dicho casi nada. Lo primero es que sigue el paro de la AFIP con apagón informático. Sí. Lo segundo es que hay una amenaza de los trabajadores de aduana de profundizar las medidas de fuerza la semana que viene, con ya pasos fronterizos que han sufrido las consecuencias por el paro de los trabajadores de aduana en medio de esa reestructuración que hay que ver cómo termina zanjando el propio gobierno en la negociación con los gremios y si hay algún marcha atrás o no, porque hoy, por ejemplo, Villarruel, después de los despidos en el Senado, se reunió con los gremios y dijo que si había alguna cuestión que había que revisar, lo iba a hacer. Dicen que fue un buen tono, un buen romance, casi un mensaje por elevación a esta idea de que en la Casa Rosada nadie pone el freno y que todos siguen y no doblan en las curvas. Que tampoco sé si es la mejor o no, pero no importa, pero es parte de lo que ha pasado en el transcurso del día de hoy. Déjame agregar solamente esto. Me parece que todas estas señales que está dando el gobierno de no hay más, vamos con el retiro voluntario, vamos con las jubilaciones, vamos con la motosierra a la FIP, vamos con la motosierra, me parece que es una manera también de hacer política y de decir, vieron que no era solamente con los jubilados, vieron que no era solamente con los fondos para las universidades, ¿no? Hay algo. Me parece que ahí, claro, entró en la cuenta. Hay un juego político ahí interesante también. Entró en la cuenta de que efectivamente había un grado de insensibilidad que ya parte de la sociedad le estaba adjudicando al propio y la casta gobierno. No es el jubilado, Correcto. La casta no es el docente universitario. Me parece que acá están haciendo política más allá de la justeza o no de las medidas, de decir, che, mirá, estamos yendo contra otros sectores. Hablando de paros y conflictos, recuerden que está el paro del transporte el próximo miércoles, que va a ser muy importante. La UTA resuelve mañana, Unión Tranvías Automotor, si se pliega o no. Hay una reunión especialmente convocada a tal efecto por Roberto Fernández. Hoy hubo paritaria de la UTA, no hubo acuerdo, se pospuso hasta el próximo, o mejor dicho, se hizo un acuerdo intermedio hasta el lunes que viene. Cuidado porque peligra, además, adicionalmente a si se pliegan o no al paro del transporte, el servicio de colectivos urbanos de pasajeros en los próximos días, si finalmente esa paritaria no termina laudándose favorablemente. Pero además hoy se conoció un fallo judicial respecto a las eventuales acciones gremiales de cara al futuro que hagan los gremios aeronáuticos. Sí, que haga APLA. O APLA, la Asociación de Pilotos. Aclaremos que no rige para el resto. El resto tienen los decretos 825 y 831 que declararon la esencialidad del servicio de transporte aéreo. Para el resto siguen rigiendo los decretos. En el caso de APLA, como ellos fueron y pidieron en la justicia una medida cautelar y se les fue otorgada en la cual suspende estos decretos por el plazo de 3 meses, la Cámara lo que hizo fue, yo ratifico esa medida cautelar por estos 3 meses. Ahora, reconozcan ustedes que van a tener que pedir 5 días antes y de avisar que van a hacer una medida de fuerza. ¿Por qué? Porque no podés dejar a todo el mundo, por lo menos tenés que darle un plazo razonable para que vean otro medio de transporte. Esto para si se Viró. tienen que mover. Exactamente, para Pablo Viró. Solo para Viró. Pablo Viró. No es un dato menor. Él y sus afiliados, ¿no? Correcto. Y hablando de la justicia, hay un fallo. Lo anticipó Sebastián Maril también acá cuando estuvo. Malas noticias para Kicillof. Contrario a la provincia de Buenos Aires, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó a la provincia de Buenos Aires abonar $124.800.000 a 2 fondos en un litigio relacionado con la deuda en default de la provincia de Buenos Aires. Del 2020. Este es el documento, el fallo. Sí, problemas para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, no para el gobernador, porque la verdad no la pone de su bolsillo. Es ni cierto. él ni ningún dirigente. Definitivamente. La ponemos nosotros. Como cada vez que Argentina pierde un juicio. Totalmente. Hay que reconocer que Kicillof es una máquina de perder juicios. O sea, No, la Argentina en general. No, pero él termina tomando decisiones que derivan en juicios, Sí. en fallos adversos para el país. Sí, porque YPF Tendría que también fue revisarlo culpa realmente de él. Kicillof cuando va, se planta frente a un Un juez. irresponsable. Facundo, gracias por esta diferencia con nosotros, este ratito, haber venido. Muy agradecido a ustedes por la invitación. La verdad que muchísimas gracias a ustedes. Buen viaje de regreso a su provincia. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, nos tenemos que despedir. Y bueno. Fin de la noche. ¿Qué va a ser? Nos vamos. Mañana, si Dios quiere, nos reencontramos. ¿Le parece bien? Gracias por la compañía. Disfruten. Buen descanso. Chau.